Número 10. Mamba negra. Esta es una de las serpientes más mortíferas de África y son las más temidas en la zona oriental, central y meridional del continente. Además, son las serpientes venenosas más grandes de todo África, con adultos que alcanzan aproximadamente 2,5 metros de largo y pueden alcanzar una velocidad de hasta 20 km/h. Las mambas son extremadamente agresivas cuando están acorraladas y no dudan en atacar. El peligro proviene de su veneno extremadamente tóxico, con un bocado que contiene suficientes neuro- y cardiotoxinas para matar a 10 personas. La cantidad de veneno que una mamba negra inyecta en un ataque desencadena un rápido inicio de síntomas de asfixia y colapso cardiovascular, con una tasa de mortalidad del 100% por mordeduras no tratadas. Número 9. Rinoceronte africano. Los rinocerontes son animales extremadamente grandes y poderosos, con un peso de hasta 2.800 kilogramos y solo superados por el elefante por su tamaño. Además de esto, son conocidos por ser algo irritables. Aunque tienen mala vista, su sentido del olfato es excelente y el olor de los humanos a veces hace que los rinocerontes carguen contra una persona o un vehículo. Las madres rinocerontes son muy protectoras con sus crías y atacan rápidamente a cualquier cosa que les parezca una amenaza. Lo más importante es mantener la distancia en un encuentro con uno de estos animales, ya que cargan a una velocidad de 60 km/h y tienen 2 cuernos enormes. Número 8. Víbora bufadora. Si bien no es la serpiente más venenosa de África, la víbora bufadora es la serpiente que causa más muertes en este continente. Esto se debe a su extenso hábitat, su naturaleza agresiva y a su enorme habilidad para camuflarse. Estas víboras permanecen quietas para evitar ser detectadas en lugar de huir, por lo que atacan a su víctima cuando las pisan por accidente. Sus colmillos son considerablemente grandes, con un veneno lo suficientemente poderoso como para matar a un hombre adulto de un solo mordisco. Número 7. Gran tiburón blanco. Este magnífico animal infunde miedo en muchas personas que se adentran en las aguas del sur de África. Sin duda, es el tiburón más agresivo cuando se trata de encuentros humanos, siendo responsable de la mayoría de los ataques fatales de tiburones en África. Los grandes blancos no consideran a los humanos como una presa, y se piensa que solo atacan en casos de identidad errónea en los que no pueden identificar con claridad exactamente lo que están atacando. Estos tiburones cargan a sus presas a una velocidad de hasta 40 km/h, dan un gran bocado y luego retroceden, dejando que su presa se desangre antes de comerla. Cuando se trata de humanos, los tiburones blancos dan una mordida de prueba y luego se van. El problema es que en alrededor del 20% de los casos el daño está hecho y la víctima muere por pérdida de sangre. Dicho todo esto, las muertes por ataques de tiburones no representan un promedio anual inquietante, ya que solo se reportan una media de 2 muertes al año en África. Número 6. Búfalo africano. Conocido en África como uno de los 5 grandes, el búfalo africano es ampliamente considerado como un animal muy peligroso, llegando a matar aproximadamente a 200 personas cada año. Estas criaturas gigantes de hasta 1,5 toneladas de peso, si se sienten amenazados, primero cargan y luego cornean a su objetivo hasta la muerte con sus robustos y afilados cuernos. Se cree que los búfalos pueden matar a más personas que animales, aunque también pueden acabar con un hipopótamo, un cocodrilo y hasta con el monarca de la sabana africana. Número 5. León. Como el principal depredador de la naturaleza africana, el león es uno de los principales depredadores del mundo. Si bien los humanos no son su presa natural, cada año se estima que 200 personas mueren a causa de ataques de leones. Los leones machos enfermos son los principales responsables de esta tasa de mortalidad, junto con los ataques oportunistas en áreas donde la presa natural de los leones se ha agotado.
El incidente más famoso de leones devoradores de hombres ocurrió durante la construcción del ferrocarril Kenia-Uganda en 1898, donde un par de leones machos comenzaron a atacar a los trabajadores ferroviarios, matando a decenas de obreros, hasta que un coronel británico los cazó. Número 4. Cocodrilo del Nilo. Encontrados en casi todos los ríos importantes de África y en muchos lagos, los cocodrilos del Nilo son los depredadores de agua dulce más grandes del continente. Estos animales son conocidos por su naturaleza agresiva y son la especie de cocodrilo involucrada en la mayoría de los ataques letales contra humanos, matando a unas 300 personas cada año. Conocidos por su técnica de caza en emboscadas, los cocodrilos son cazadores indiscriminados y atacan a cualquier animal que esté a su alcance, incluidos los humanos. Alrededor del 40% de los ataques de cocodrilos a humanos son fatales y suelen ocurrir cuando se lavan cerca de las riberas de los ríos y lagos y cuando los pescadores entran y salen de sus barcos. Número 3. Elefante africano. Con un peso de hasta 7.000 kilogramos, los elefantes son los animales terrestres más grandes del mundo. A menudo pueden ser impredecibles, ya que los elefantes más mayores, los machos jóvenes y los elefantes con bebés son particularmente peligrosos para cualquier persona que se cruce en su camino. Cada año, alrededor de 500 muertes humanas son causadas por elefantes africanos al pisotear y aplastar a sus víctimas. En áreas donde ocurre la caza furtiva o donde el hábitat de estos animales está en peligro, los elefantes tienden a ser mucho más agresivos y peligrosos. Número 2. Hipopótamos. Con la cantidad de animales peligrosos que hay en África, a menudo se pasa por alto el hecho de que el hipopótamo es en realidad el mayor asesino de humanos de todos los grandes animales africanos. Aunque los hipopótamos son herbívoros, se cree que estos animales altamente territoriales aproximadamente matan a unas 3.000 personas cada año. Estos animales pesan unos 1.500 kilogramos, son el tercer animal más grande de África detrás del elefante y el rinoceronte, y pueden alcanzar corriendo una velocidad de 30 km/h. Si combinas estas características con su naturaleza agresiva, agilidad dentro y fuera del agua y dientes de medio metro dentro de una enorme mandíbula, podrás comprender por qué los hipopótamos son una criatura tan peligrosa. Número 1. Mosquito. Aunque minúsculo en comparación con otros animales, el mosquito es una de las criaturas más peligrosas de África, responsable de la muerte de aproximadamente 1 millón de personas al año. Por si fuera poco, también transfieren enfermedades a alrededor de 70 millones de personas cada año. Las numerosas especies de mosquitos en África son portadoras de diversas enfermedades potencialmente mortales, como la fiebre amarilla, el virus del Zika, el virus del Nilo Occidental, la fiebre del dengue y, por supuesto, la malaria. La buena noticia es que existen vacunas capaces de paliar los efectos de estas enfermedades, y para evitar su picadura, basta con usar ropa con colores claros y rociar tu cuerpo con simples lociones y aerosoles que los repelen.